Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 26 de abril del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración del grupo de Arborizadora, parroquia del barrio Potosí. José María Escribal de Balaguer. José María Escribal de Balaguer. Bueno, mis hermanos, entonces seguimos, ya estamos cerrando la octava de Pascua. Cerrando la octava de Pascua, mañana, segundo domingo de Pascua, y se celebrará en la iglesia la fiesta de la misericordia. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ver qué nos dice la palabra de hoy, con qué nos prepara para celebrar esta fiesta. Amparito, muy buenos días. A todos los hermanitos de la sala, muy buenos días. El Señor les bendiga. Y a todos los que nos van a ver en diferido, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus casas y en sus corazones, sobre todo, para compartir la palabra de Dios y para llevar una bendición a sus vidas. Vamos a comenzar con oración, por favor. Muy buenos días y vamos a iniciar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, muchas gracias, Papito Dios, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en el transcurso de nuestra vida, especialmente, Señor, en estos 40 días que nos has venido preparando, Señor, para ese momento hermosos de ese encuentro contigo. Te pedimos que la gracia del Espíritu Santo fluya en nuestra vida, que enciende esa antorcha, Señor Jesús, si estaba apagada o estaba media una llama humeante, que hoy arda en nuestros corazones, que podamos sentir tu presencia en cada uno de nosotros. Y si algún todavía queda cera o tapón en los oídos, Señor, destápalos, vuela todos esos tapones, Señor, para que tu palabra pueda de entrar directo al corazón, al alma, para poder nosotros sentir su presencia, ese fuego que transmites a través de tu palabra. Gracias, Papito Dios. Dejamos todo en tus manos, estos momentos, Señor, maravillosos, en la cual vamos a compartir ese alimento delicioso, ese alimento que nutre nuestra alma y que permite que podamos seguir tomados de la mano tuya. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad del padre de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían solo compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Cenerín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas les prohibiremos, con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Juzgándolo, es justo
ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él, juzgándolo vosotros por vuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, lo soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos estaban gloria a Dios por lo sucedido, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claudia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Porque me escuchas. Porque me escuchas. Al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te Te doy doy gracias. gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. En esto nos damos cuenta en la primera lectura, estas autoridades no encontraron respuesta. Por cierre, Gracielita, su gracias. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en unos segundos pedirle al Espíritu Santo que nos regale ese discernimiento, esa sabiduría, ese fuego para nosotros poder entender y comprender su palabra. Que no sea lo que nuestros labios quieran, sino lo que tú, Señor, quieres transmitir a través de nuestra boca, de nuestros labios, Señor. Bueno, vamos a iniciar. ¿Quién nos quiere compartir?
Celina, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Amparito, y muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanos que abren su corazón para escuchar estos bellos mensajes que nos trae el Señor todos los días. Hoy, a través de estas lecturas, encontramos, voy a iniciar por la primera lectura, cómo el Señor se manifiesta en los apóstoles, especialmente en Pedro y en Juan. Qué maravilloso, porque el Espíritu del Señor los ha tomado, los ha transformado, los ha renovado, y para ellos también es un asombro, porque ellos entienden también que, a pesar de estar sorprendidos con las palabras, con aquella manera de actuar frente al pueblo de Israel, teniendo a su lado un hombre que había sido curado por el Señor, él quiere mostrar también hoy que el testimonio del Señor es tan verdadero como la resurrección del Señor. A veces nos cuesta trabajo encontrar respuestas cuando vemos nosotros un milagro, vemos un prodigio, vemos algo sobrenatural y no podemos comprender de dónde fue el origen. Pero aquí lo que nos enseña ante todo esta primera lectura, ese prodigio y esa manifestación no provino de los esfuerzos de Pedro y de Juan, provino de la fuerza interior que había en sus corazones para poder evangelizar en el nombre del Señor. A eso nos invita a nosotros también su palabra. Seamos coherentes, porque la palabra del Señor cada día nos replica en nuestro corazón y en nuestra mente a través de su Santo Espíritu. Que nosotros busquemos la manera de cómo obedecer primero al Señor y después a los hombres, porque este era el juicio que le querían hacer los ancianos del pueblo, prohibirles que dieran testimonio de la resurrección del Señor. Hoy la palabra, a través también del Santo Evangelio, nos da otro ejemplo, como nos lo dice aquí San Marcos. Cómo a pesar de tantos testigos que encontraron la presencia del Señor resucitado y no creyeron. Qué difícil de veces también tener nuestro corazón tan cerrado a la mente y al prodigio de la palabra. El Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Busquemos la manera de dar ese testimonio a través de la fuerza de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo, además de estar acompañada por esas palabras, por esos testimonios, debe ir más allá de ese encuentro personal y cercano con el Señor, para que quienes nos oyen, nos escuchan, nos siguen, ellos también puedan sentir o experimentar la fuerza transformadora del Señor resucitado. Amén. Gracias, Amparito. Amén, muchas gracias. Dios te bendiga, mi Celi. Buen día. Nancita, adelante. Sí, señora. O sea, esta frase de que el Señor les echó en cara su incredulidad, me volvió, porque yo creo que el Señor, por lo menos por momentos, tiene razones para echarme en cara mi incredulidad. Hay situaciones que me hacen tambalear, dudar, como que me golpean y tiemblo. Sin embargo, él después de que dice que les echó en cara la incredulidad a los apóstoles porque no le creyeron, también sigue depositando en ellos su confianza, porque el Evangelio termina con esta frase: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Sigue confiando en ellos. O sea, no me quiero pegar de que por momentos tambaleo. El Señor sabe que no soy perfecta, pero sigue confiando en mí y me sigue respaldando y me sigue llevando. Pero entonces ya me dijo, Nancy, mire esto, aquello, lo otro, y sigo ahí. No, ya, Señor confía en mí, el Señor me da la fuerza y el Señor me hace ir.
me hace ir. Entonces, ¿yo por qué sigo poniendo obstáculos? Así como quisiera llegar a no poner esos obstáculos como lo hicieron, como nos relata la primera lectura. La fuerza del mensaje de estos dos apóstoles fue tan grande que no les importó si en algún momento huyeron también, se equivocaron, fueron débiles, ahora tienen fuerza. La seguridad tiene los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. Dice aquí, viendo la seguridad de Pedro y Juan, viendo la seguridad, la fuerza de ese mensaje, ¿cómo sería? Que no les importó ser castigados, porque sabían que iban a ser castigados y no les importó. Y antes les dicen, les responden, ellos hubieran podido quedarse callados, que los dejaran suelticos y ya. Antes les dicen que no lo van a obedecer a ellos, que primero Dios. Y le pido a Dios y le doy gracias porque sé que me está escuchando, por como dice el Salmo, que me dé la fuerza de disponerme, que me dé la gallardía y la confianza no solo en Él, sino en mí misma, porque si el Señor se ha fijado en mí, me sigue enviando, es porque Él me va a respaldar. Entonces, que supere toda situación o todo impulso o todo sentimiento que me haga de pronto inmovilizar y frenar. Por último, escuché la frase de una muchacha que hace deporte extremo y alguien le preguntó que si no le daba miedo y la muchacha respondió, cuando me da miedo, más rápido lo hago, porque no permito que el miedo me inmovilice, sino tengo que superarlo. Gracias, Amparito. Bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias, Nancita. Gladys, tiene la palabra. Buenos días para todos. Gracias, Amparito. A mí lo que Dios me pone hoy, terminando con la frase que dice nuestra hermanita, el miedo. Es tan grande el miedo de esta gente que buscaron formas y formas, habidas y por haber, para poder juzgar a nuestro Señor Jesucristo y no encontraron. Y lo más fácil fue, como Pilato, lavarse las manos y dejar que otro haga lo que tiene que hacer, por lo que uno realmente tiene que tomar sus decisiones. Entonces, es como los miedos son los que a nosotros nos impide reconocer que solo nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la potestad en uno, que esos miedos de ser, ¿cómo se dice? Coloquialmente, tomar el toro por los cuernos y hacer que las cosas se hagan como deben hacerse, esos miedos y esos temores son los que lo ponen a uno a fallar como ser humano con respecto a la vida cristiana, porque de todas maneras Cristo es el Todopoderoso y hay exigencias como lo hay en todas las fases de nuestras vidas, porque es que las exigencias no son solamente con el cristianismo, con nuestro Señor Jesucristo, con las leyes, con los sacramentos, con los mandamientos de la ley de Dios, es con todo. Si yo tengo mi pareja, si yo tengo mis hijos, y en todo momento va a existir el miedo, lo que decía la hermanita, hay que coger ese miedo y a lanzarse al ruedo con ese miedo y todo para hacer que las cosas pasen. Por eso Dios nos puso a nosotras y somos madres, las que fuimos madres, abuelas, bisabuelas y con miedos, con unos miedos grandísimos, pero el miedo más grande que tuvieron ellos fue el saber que ese Dios era tan grande y tan poderoso, pero que las mentes y las cosas que tenían ellos en su ser, en su esencia, no los iba a permitir ser hijos verdaderamente de Dios. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Glaicita. Nidia, ¿tienes la palabra? Se le cayó el... Andreita. ¿Y eso qué pasó? Nancy, ¿me escuchas? Sí, señora. Nidia tenía la manito levantada, pero no sé qué pasó. Y Andrea tampoco.
Graciela. Listo, Gracielita, adelante. Dios te bendiga. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, acá nos damos cuenta, las autoridades, ¿cierto? No encontraban respuesta, pues obviamente porque ellos quieren asumir y quieren actuar en su mundo, en sus propios beneficios. Estos discípulos, en cambio, Pedro y sus discípulos querían aclararles, decirles, explicarles, pero ellos no entendían y no entienden, porque ellos quieren llevar sus obras como ellos siempre han actuado. Entonces, Pedro lo que quería decir acá es que obedezcan, ¿cierto? Obedezcan y escuchen al Señor, que todo lo que Él nos dice es verdad, ¿cierto? Que lo entendamos. No solamente que lo escuchemos, sino que actuemos, porque muchas veces escuchamos y nos quedamos ahí. No, debemos de escuchar y de actuar. Entonces, por eso es tan importante cuando vamos a la misión, porque es llevar el anuncio, el testimonio de nuestro Señor, de la resurrección, de todo el mensaje que Él nos quiere enviar, pero no es solamente, vuelvo y repito, escuchar, es actuar y ponerlo, ¿cierto?, a trabajar como queremos nosotros que esas semillitas que regamos allí, salgan muchas raíces de ahí. Entonces, es eso, como el mensaje que Él nos quiere dejar, es que no nos quedemos quietos, sigamos llevando esa palabra, llevando esas semillitas para un día cualquiera encontrar mucho más. Por eso nos enseña en el pasaje del pescador, ¿cierto? El pescador de hombres, para nosotros seguir actuando. Ya no nos dejemos como quedarnos ahí, sino que sigamos. Ya no creemos en lo que en los demás digan, sino en la palabra del Señor, que es nuestro Salvador. Amén. Amén, muchas gracias. Voy a compartirles lo que el Señor me ha regalado. Pues hoy a través de los Hechos de los Apóstoles, sí, claro, nos deja ver cómo todos los líderes del Sanedrín y todos se asombran porque Pedro y Juan no son unas personas estudiadas, porque no tienen reconocimientos, porque todo eso, pero también se asombran y se dicen, pero estos son amigos de Jesús. Y hablan claro, tienen claridad y además sanaron a ese hombre. Ellos en ese momento sienten miedo. ¿Miedo por qué? Porque ellos no le dan el valor que tienen y el pueblo alaba y cree en ese Jesús resucitado que Él les está hablando, porque Él sana a este hombre en el nombre de Jesús. Entonces, pues allí nos deja ver el testimonio tan grande de la transformación que Jesús hace en los apóstoles. Nos relata la valentía de los apóstoles ante la persecución que ellos tuvieron que enfrentar y el poder de la oración y la fe con que curaron a ese hombre. Nos hace reflexionar sobre cómo la salvación en Cristo y la restauración es espiritual como la santidad física y emocional, porque como dice San Pablo, afirma que la fe nace del oír el mensaje, pero el mensaje de hoy nos manifiesta que no solo el oír, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe ir acompañada con el encuentro con Él, en la experiencia personal con Él, pues Él pues Él no, como en el Evangelio ahí se puede unir, Él no critica, sí, Él reprende la incredulidad, pero Él sale al encuentro. Entonces, es como unir la fe que tiene Pedro y Juan, porque ellos tienen esa fe impuesta en Cristo, ese Cristo resucitado, en el que cree
en Él, y por eso todo el que cree en Jesucristo debe ser bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado, porque sin fe realmente no es posible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no creemos en Él, si no le escuchamos? Pero el que se acerca a Él, si nosotros nos acercamos a Él y verdaderamente le creemos, escuchamos, compartimos, es extraordinario porque Él nos será a ver cosas extraordinarias. La fe nos invita a creer como los antiguos profetas. Noé permitió que su familia se salvara y el mundo se condenó. Abraham permitió que su hijo, ofreció a su hijo al sacrificio, pero lo salvó porque el Señor, él tuvo fe y creyó en él. Entonces, pienso que el Señor a través del Evangelio nos narra su resurrección. Primero, pues se le aparece a María Magdalena, que fue a la que sacó de ella 7 demonios. Y ella corrió a decirle a los apóstoles que Jesús vivía, que había resucitado, pero no le creyeron. Luego se le presenta a los 2 discípulos que van hacia el camino de Maús. Ellos no lo reconocen, pero al compartir con él y fraccionar el pan, el pescado, fracciona, lo reconocen. Y ellos van y dan conocimiento que Jesús está vivo, pero no le creen. Por tercera vez ya se le presenta a los 11, ellos estaban en la mesa. Y allí es cuando él reprocha la incredulidad de ese corazón duro, un corazón embotado. Y pues allí es cuando ya él dice en ese encuentro de que él no les, como dijo Nancita, él no los condena a muerte, sino que da una posibilidad de tener ese encuentro y los envía a misión, porque es importante tanto el anuncio como el testimonio, para que así como nosotros, sé que los que estamos en sala y algunos ya de lo que nos han escuchado han tenido ese encuentro personal. Y el Señor lo que quiere es que no solo nosotros, sino que así como nosotros hemos recibido ese encuentro, podamos llevar a otros a ese mismo encuentro, a esa felicidad. Pero para ese encuentro que ellos puedan tener, tenemos nosotros que pastorear, puesto de que no es fácil que ellos caminen solos. Ellos tienen el encuentro y los soltamos, ellos se pueden desviar, se pueden enfriar. Pero si nosotros caminamos con ellos y los llevamos a ese encuentro, pues va a ser más posible de que ese hermanito, esa hermanita, esa oveja que el Señor coloca, ahí ellas puedan disfrutar de ese encuentro. Entonces, pues vi que lo importante también de hoy que nos deja es como esos signos de los que Norma nos viene hablando, tenerlos en cuenta. Yo miraba que el primer signo que vi es la paz que nos deja el Señor. Si antes estábamos enojados, no, el primer signo es la comunidad, en común, que somos nosotros, con que queremos, en la forma que nos queremos, en la forma que nos ayudamos. Nosotros podemos equivocarnos, pues no somos perfectos, nosotros somos imperfectos, pero el Señor viene haciendo un proceso con cada uno de nosotros. Y cuando hay amor, ese amor mutuo, ese amor que el Señor ha derramado sobre nosotros, podremos perdonar. Y Él es el que ha resucitado la comunión con nosotros. Y el segundo es la paz. Pues si nosotros antes estábamos enojados y teníamos, no queríamos a nadie, vivíamos en conflictos, usábamos expresiones agresivas, violentas, ya no.
porque Jesús ha resucitado en nosotros, porque Jesús ha permitido que vivamos esa resurrección y nos trae la paz. Cristo es la paz, el gozo, la alegría, la reconciliación. Jesús es el eje para que nosotros podamos tener todos estos resultados. Él es principio, fin. Cristo realmente es la paz que nos va a irradiar a cada uno de nosotros, porque Él es el que tiene el poder de transformarnos, de poder desbaratar ese corazón y volverlo a armar a la forma como Él ve que nosotros vamos a poder amarnos los unos a los otros. Él quiere esa conversión perfecta y quiere que seamos la diferencia entre tantos, que no seamos los mismos, que cuando regresemos los que entran a trabajar de vacaciones, los que estaban en vacaciones y entran a trabajar, se les note, que se nos note que Jesús ha resucitado en nuestro corazón, con el esposo, la esposa, todos en la familia, en la comunidad, que irradiemos ese amor, esa luz. Y el tercero es la alegría. El Señor quiere que demos una alegría sincera, no una alegría falsa, hipócrita. Él quiere que se nos note esa alegría, que podamos contagiar. La alegría que no contagia, esa no es, esa es falsa, la que contagia, esa es esa que sale del alma, que podemos contagiar a otros con la alegría. Y nosotros para poder obtener eso, debemos perdonar, ser instrumentos de reconciliación, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Ese es el camino para conseguir la paz interior, la reconciliación con los demás, y es la puerta que abre la gracia divina con Cristo. Debemos nosotros, el mundo de hoy está entristecido por muchas razones, por la depresión, le perdieron el gusto, el sabor a la vida, la razón, algunos con razón y otros sin razón. Cuando el alma está enferma, no nos gusta nada, no quiere nada, pero de verdad que el Señor nos invita a estar felices, a irradiar esto, a llevar esa reconciliación, pues la verdad ya no podemos que no lo cuenten de que Él resucitó, sino que nosotros con el testimonio declaramos que está vivo por lo que hemos oído y visto. Pues realmente en la misión hoy vi la luz, vi el respaldo del Señor, porque de verdad la gente está entristecida por sus consecuencias, por sus problemas, pero el Señor nos invita a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo lugar, para llevar esa voz de esperanza, de alegría, de gozo, y poder que estas personas resuciten con Cristo y tengan esa fe, esa viva esperanza en Él, de que Él también resucitó en ellas. Amén. Muchas gracias. Le damos la palabra a Norma. Si hay alguien, a Norma. No veo manitos. Gracias, Amparito. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, en el Evangelio de hoy encontramos un resumen de lo que se nos ha leído, se nos ha enseñado durante esta semana. Y de las distintas apariciones de nuestro Señor. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a los discípulos que iban camino de Maús, se le apareció a las otras mujeres, se le apareció a los que se habían ido a pescar. Bueno, se les había aparecido varias veces. 3, 4 veces por lo menos se nos narra que el Señor se había aparecido. Y hoy se nos narra una última aparición, digámoslo así, la aparición a los 12, una cuarta o quinta aparición. Y la conclusión que yo sacaría del Evangelio de hoy es: no estaban preparados. No estaban preparados. Por último, se le apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. No les habían creído, no habían creído el testimonio de los demás. Es como si el Señor se le hubiera primero aparecido a un grupo de personas pequeñas, sencillas, humildes, sin investiduras, sin revestiduras, sin títulos, sin nada. Y esas personas, al ver al Señor, pues le terminaron creyendo. Vuelvo y digo, ahí estaba creo que Juana, estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Juan y de Santiago. Es un grupo de personas ahí. En el camino de Emaús estaba Cleofás y el otro que no sabemos quién es. Y por último se le aparece a los apóstoles, a los que sí tenían el título, a los que habían sido consagrados en la cena, en la última cena, a los que el Señor les había lavado los pies. Se les apareció a otros primero que a ellos. Se les apareció a otros primero que a ellos. Esos otros vinieron, les dieron testimonio y ellos no creyeron. Por último se le aparece a ellos, a los del título. Yo no sé si hay algún propósito en las lecturas, pero pareciera que la historia se repite. ¿A qué me refiero? Que hoy en día el Señor se le revela, se aparece, se le manifiesta a personas a veces tan sencillas, muchas veces sin instrucción, sin formación. Eso no quiere decir que nos quedemos ignorantes, eso no quiere decir que no nos formemos. Estoy diciendo que Dios en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia busca a las personas de pronto menos aptas. Busca a las personas menos aptas. ¿Para qué? Pues precisamente para que los que escuchan el testimonio de ellos terminen diciendo, wow, realmente tuvo que haber pasado algo porque esta persona no haría lo que está haciendo, no diría lo que está diciendo y no lo haría en la forma que lo está haciendo si no fuera porque algo extraordinario ha pasado en su vida. Entonces, parece que la historia se repite. Primero se le aparece a los más pequeños, a los más sencillos, a los más humildes. Esto no es para alardear tampoco, no es para que alguien diga, ay, yo tan humilde, el Señor se me apareció. No, 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 no. Ahí se le acabaría la humildad entonces. Ahí ya no habría humildad. Pero me refiero a que Dios es Dios, no estoy hablando de la persona, estoy hablando de Dios, de cómo Dios procede, de cómo Dios piensa, de cómo Dios actúa. Se le quiso aparecer primero a los que tal vez menos se podría creer que se les apareciera, porque no tienen títulos, porque no tienen conocimiento, porque no tienen formación, porque qué sé yo. Pero se les aparece a ellos. Para que le den testimonio a los apóstoles que sí tenían el título, que sí tenían la investidura, etc. Y sin embargo, no les creyeron. Y entonces aquí pues lo reprende por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que lo habían visto resucitado. En conclusión, no estaban preparados. Los apóstoles no estaban preparados. Los que habían caminado con Jesús 3 años, escuchando su predicación, viendo sus milagros, viendo su proceder, no estaban preparados. No lo estaban. Norman, ¿por qué insiste? Porque quiero que quede tan claro eso para poder continuar con lo que sigue. Porque, y dice, y les dijo, el último renglón del evangelio, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. A los que no estaban preparados, a los que no estaban capacitados. Por eso Romanos 8:26, 8:28, si no estoy mal, dice que Dios no llama a los capacitados,
capacita a los llamados. Y estos no estaban capacitados, estos no estaban preparados. Todavía tenían duro su corazón, todavía les costaba creer, no estaban capacitados. Sin embargo, el Señor les entrega la gran comisión. Los envía, los manda, les dice, vayan, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. No hay excusa, mis hermanos. No hay justificación. Que es que yo no sé, que es que yo no he estudiado, que es que yo no me he preparado, que es que no hay es que. Y estos que no estaban preparados, después de la resurrección, después de que tuvieron ese encuentro personal con Jesús ahí resucitado, después de que lo ven resucitado, iban un día para el templo, entrando por la puerta llamada la Hermosa, se encuentran a un paralítico y en el nombre de Jesús lo levantan, lo curan, lo sanan. Esos que no estaban preparados y se les arma un problema, los meten a la cárcel por sanar a un enfermo, por predicar en el nombre de Jesús. Se les armó un problema. Y ahí yo veo un detalle importante. Y es que esa última aparición de Jesús les dio las fuerzas o tal vez los capacitó, los preparó a los que no estaban preparados para ir a darla toda, para ir a entregarlo todo. Porque es que acá el detalle no es solamente que hayan sanado a un enfermo, sino todos los problemas y todas las dificultades y los inconvenientes que se les vinieron encima. Y aún así, en el evangelio de hoy, en la primera lectura de hoy, no se van a retractar. Entendieron que si Jesús lo había entregado todo y lo había dado todo, lo mínimo que ellos podían hacer era entregarlo todo también, darlo todo. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y de Juan, la seguridad, ahora sí estaban seguros. ¿Y por qué estaban seguros? Porque ya habían visto al Señor resucitado. Creo que nos hace mucha falta en el mundo eso, que el mundo pueda ver, que la gente pueda ver un Cristo vivo y un Cristo resucitado. Por lo menos que lo vea encarnado en nosotros. Y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, porque no estaban preparados, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. No encontraban respuesta. No encontraban respuesta o no querían entender. ¿Qué respuesta necesitaban? ¿Qué respuesta estaban buscando acaso? ¿Qué respuesta querían encontrar? Que por qué había sido sanado, ya se les había dicho, por el nombre de Jesús. Que por qué por el nombre de Jesús, porque Dios lo aprobó con obras y palabras. Porque Dios quiso que fuera a través de él. Pero ¿por qué Dios lo respaldó? ¿O cómo sabemos? Porque lo resucitó, lo levantó de entre los muertos, a pesar de que ustedes lo mataron. O sea, Pedro les está respondiendo todo. Le está diciendo todas las respuestas, pero ellos no quieren entender. Dicen por ahí, cerrados y trancados por dentro. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo, deliberar. Como si ellos tuviesen la autoridad para decir si algo es o no es. Como si ellos tuvieran la autoridad para decir, sí, este señor realmente fue sanado. Pues ahí estaba, ya estaba parado, ya estaba de pie, ya estaba. Como si ellos tuvieran el poder para decir que algo es o deja de ser, como si ellos fueran dioses. Dioses, estaban creyendo dioses. Se estaban creyendo con la autoridad
de aprobar o de desaprobar algo hecho por Dios. Yo no sé, cuando yo veo eso, yo digo, pero qué necios, qué tontos. Y eran los líderes. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? ¿Los matamos, los crucificamos igual que Jesús? ¿Será? O sea, vamos a convertir esto en una matazón, vamos a convertir esto en una guerra civil. ¿Qué hacemos? No, pero no queremos guerra civil. ¿Qué nos inventamos para callar a esta gente? Pero ¿qué mal les estaban haciendo? O sea, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el impedimento? ¿Qué malo estaban haciendo? Nada. ¿O qué mal les estaban? Ah, bueno, de pronto sí les estaban haciendo un mal a ellos, a los jefes de la sinagoga y del Sanedrín. De pronto sí les estaban haciendo un daño, les estaban quitando el negocio. A lo mejor les estaban quitando el negocio. A lo mejor sus entradas económicas se iban a disminuir por culpa de esa nueva religión que estaba creciendo, de ese nuevo grupo que estaba creciendo. A lo mejor estaban viendo en riesgo sus finanzas, su economía, su futuro, su pensión, no sé qué estarían viendo en riesgo. Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. Miren, esta gente cree que el problema es la curación del paralítico. Son tan necios y tan tontos que creen que el problema es que ellos hayan sanado a una persona. Ellos creen que ese es el problema. Ese no es el problema. El problema es que Cristo vive, que Cristo se levantó. O sea, se están escandalizando por la sanación de un enfermo y no logran escandalizarse por la resurrección de un muerto. A ver, ¿qué es más milagro, por Dios? ¿Que un paralítico se sane, se levante, o que un muerto resucite? Sin embargo, esta gente, como casi siempre los grandes, los que están en el poder, casi siempre los que están en el poder, lo grande lo quieren minimizar y lo mínimo lo quieren engrandecer. Y eso se llama sofismas de distracción. Eso es para que la gente del pueblo, la gente no se vaya por el camino equivocado, se distraiga. Se llama sofismas de distracción. Cortinas de humo también lo llaman. Bueno, y entonces, pero para evitar que se siga divulgando, tontos. ¿Qué van a poder ellos evitar que se siga divulgando? ¿Será que ellos son dueños de la boca de la gente? ¿O son dueños de los ojos de la gente? ¿O son dueños de la mente de la gente? ¿O son dueños de la libertad de la gente? Más tontos no pueden ser. Les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie en ese nombre. Perdónenme que me ría, pero es que ya, les vamos a prohibir, y con que ya nosotros que tenemos el mando y nosotros que mandamos, les vamos a decir, cállense, no hablen más del nombre de Jesús, y ya ellos tienen que hacer caso y tienen que obedecer, y esos ya no van a predicar más, y ya no van a cantar más, y ya no van a orar más, y ya no van a imponer las manos, y ya no van a hablar en lenguas, y entonces ya no va a haber milagros, y ya no va a pasar nada, porque nosotros lo mandamos. Y habiendo los llamadores prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le replicaron. Yo la verdad no me hubiera puesto a replicar nada. Yo me hubiera quedado callado y solamente me hubiera reído de ellos. Yo no me hubiera puesto a tratar de convencerlos ni me hubiera puesto a discutir. Yo me quedo calladito y piensen lo que quieren, digan lo que quieran, hagan lo que quieran. Le replicaron diciendo, ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Y ojalá esta frase quedara tan grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, totalmente grabada, plenamente grabada. ¿Es justo ante Dios que obedezcamos a los hombres más que a Dios?
¿Es justo? Si Él entregó su vida por nosotros, si derramó su sangre por nosotros, si se hizo carne, se hizo hombre por nosotros, por amor a nosotros, si venció a Satanás, si venció la muerte, si venció el pecado, por amor a nosotros, si nos dio vida nueva, vida eterna y cielo eterno, por amor a... Es justo que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio con signos, señales, milagros y prodigios, con palabra, con amor, con misericordia. Es justo que les hagamos caso a ellos, que dejemos de hacer eso por unas personas que no han hecho absolutamente nada por nosotros, que no nos han dado nada. Eso se parece a, no sé, se me ocurre un ejemplo, una esposa que su esposo le dio todo y el día de mañana se va con otro que no le ha dado nada, o que la maltrata, o que la humilla, o que le pega, o que la ofende, a cambio de nada. O sea, a cuento de qué? Diría por ahí una amiga, ¿a son de qué? No tiene sentido. No tiene lógica, no tiene la más mínima lógica. Por eso, por eso nosotros debemos de aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero para poder obedecer a Dios necesitamos conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Para poder obedecer a Dios necesitamos tener clarísimo, discernir clarísimamente entre lo que Dios quiere y los hombres quieren, en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es discernir de verdad. Y ese discernir nos lo da la oración, ese discernir nos lo da la lectura de la palabra y el estudio de la palabra. Ese discernir nos lo da el caminar en comunidad, ese discernir nos lo da el servicio. Ese discernir nos lo da el vivir ese encuentro personal con Dios a través de los sacramentos. Ese discernir, o sea, tener una mente completamente clara y un corazón totalmente en paz, como lo decía Amparo, para poder actuar no conforme a lo que los demás me digan, me pidan, me manden o me ordenen, sino para hacerlo conforme a lo que sé que Dios quiere. Yo sé que no es fácil, porque aquí creo que hay un quid muy delicado y es que la gran mayoría de las personas que dicen creer en Dios, que no han tenido un encuentro personal con Dios, terminan obedeciendo a los hombres por miedo, como lo decía Gladys. Por miedo, terminan obedeciendo a los hombres y no a Dios. Claro, es fácil decir, no, yo creo estar obedeciendo a Dios, pero muy en el corazón de las personas, muy en el fondo las personas saben que no están obedeciendo a Dios. Es que la gente también se miente a sí misma. La gente se trata de engañar a sí misma. No, yo estoy obedeciendo a Dios, yo sé que estos me dijeron, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga, no haga, y yo estoy obedeciendo a Dios. Pero la gente se engaña, en el fondo saben que no están obedeciendo a Dios sino a los hombres. Pero ellos, repitiendo la prohibición, lo soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo. También los jefes le tenían miedo al pueblo. Los jefes también eran una partida de cobardes, se las querían dar de muy machitos, pero eran unos cobardes que lo único que querían, además de enriquecerse, ¿sí? Era no meterse en problemas con el pueblo por miedo a lo que les pudiera suceder. Partida de cobardes. Claro, el ladrón juzga por su condición. Como ellos son bien cobardes, querían acobardar a los apóstoles y no se daban cuenta que cuando un cristiano, ha tenido una revelación de Dios, se vuelve imparable. Cuando un cristiano ha tenido una revelación verdadera de Dios, nadie lo para, nadie lo tranca, nadie lo calla. Y cuando yo digo nadie, es nadie, solamente Dios lo calla y solamente Dios lo para.
Lo soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque es eterna su misericordia. Tú eres nuestra fuerza y nuestra energía. Tú eres nuestra salvación. Por eso, Señor, te alabamos con cantos de victoria en las tiendas de los justos. Tu diestra, Señor, es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No vamos a morir, viviremos para contar las hazañas del Señor. No nos callaremos. En tiempos difíciles nos castigó, nos reprendió, pero nunca nos ha entregado a la muerte. El Señor nos abre las puertas de la salvación. Entraremos por ellas para dar gracias. Esta es la puerta del Señor Jesucristo. Los vencedores, esa palabra me gustó muchísimo. Los vencedores entrarán por ella. Ser cristiano es ser vencedor. Ser cristiano es ser exitoso. Ser cristiano es no dejarse derrotar, es no dejarse callar, es no dejarse vencer. Los vencedores entrarán por ella. Te damos gracias porque nos escuchaste y fuiste nuestra salvación. El Señor les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Estás. Le vamos a dar gracias a Dios a través del Salmo, pues Él nos hace un llamado a dar gracias a Él por su misericordia, por su fidelidad, no importa en la adversidad o en la victoria. Él nos invita hoy, Señor Jesús, a reconocerte, a adorarte como el único y verdadero Dios, porque solo tú, Señor, eres el principio y el fin, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, por eso dejamos nuestras familias, esta comunidad y todo en tus manos, Señor, y en las tuyas, Mamita María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Y el Señor bendiga a nuestras familias y a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por dejar este tiempo, por compartirlo con el Señor, porque este es el alimento diario que el Señor nos regala. Entonces, y también queremos compartirles los grupos presenciales, que en la cual también es donde el Señor y cada uno estamos dirigidos, el Señor nos está dirigiendo los lunes en Subia, los martes en Ricaute, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta y Bosa, y los sábados en el norte. Ahí en pantalla están las direcciones, teléfonos, quien quiera acercarse para poder sentir ese encuentro con Jesús, esa transformación. Y también para que los que aportan, bueno, a las 3 de la tarde, el Santo Rosario cada día es por una intención diferente. Invitados a las 3 de la tarde. También para dar gracias a los que aportan, los que ofrendan para las misiones, para que la palabra siga extendiéndose. También muchas gracias. Y la Fórmula 1, que es en junio 20, 21 y 22. Híjole, esa no sé casi. Bueno, invitarlos a esta fórmula. Las fechas es el 21 y el 22. No alcanzo, está muy pequeño y no puedo ver. Qué pena. Aquí está la información para los que quieran seguir aportando.
para las misiones es NECI 301-551-2161. Está a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias a todos por su participación, por este tiempo. Quedamos en las manos del Señor. Dios los bendiga.